Bien, entonces tenemos las obras de protección costera y portuaria. Aquí, pues bueno, son obras que van a ayudarnos a proteger lo que es un puerto o a la formación de un puerto y para proteger la línea de la costa o la línea de la playa, que es como lo podemos relacionar más fácilmente. Entonces vamos a ver qué tipos de obras son para proteger un puerto y ver la manera en cómo protegemos una línea de la playa contra efectos del oleaje principalmente. Bien. Lo que nos marca el programa son estos tres capítulos, ¿sí? Y pues vamos a tener aquí oportunidad de nosotros regularmente hacemos una práctica de laboratorio ahí en la escuela. Como hoy no podemos estar, les voy a pasar algunas proyecciones, algunos videos de modelos hidráulicos de qué es lo que se hace, ¿sí? No precisamente lo que vemos nosotros, pero sí eh, que vean cómo es un modelo hidráulico, ¿sí? De este tipo de obras. Bien, entonces las obras de protección costera y portuaria eh, generalmente o la mayoría de las veces está hecho a base de rocas y también se pueden hacer cuando no hay bancos de material suficiente, lo hacemos con elementos de concreto prefabricado. Cabe hacer mención que estos elementos de concreto son de concreto simple. Esto quiere decir que eh, no llevan armado, son así de puro concreto. Obviamente estos concretos tienen que tener una calidad bastante buena. Se recomienda, ¿sí?, que estos concretos se hagan con cemento que tenga resistencia a los sulfatos por la reacción que tiene con la salinidad, ¿sí?, para que tengan una mayor duración. Aunque pues esto de las plantas con cemento con resistentes a los sulfatos, pues no hay en toda la República, pues a veces no es tan fácil conseguir el suministro de este tipo de cemento. Y bueno, estas estructuras nos van a ayudar a mantener la estabilidad en las costas, ya sea que pues se nos hayan presentado problemas de que se esté erosionando o el problema contrario es que se está acumulando mucho sedimento. Estas estructuras también son las estructuras costeras. Las portuarias nos sirven, como su nombre lo indica, para proteger las instalaciones y la maniobrabilidad, facilitar las maniobras de las embarcaciones, ya sea para acceder al puerto, para la carga y descarga de productos, mercancías o personas, ¿sí?, y para que pueda tener una entrada y salida con facilidad, evitar lo que sucedió allá en el canal de Suez, que bueno, pues ya fue una cosa fortuita, ¿sí?, pero bueno, eh, para eso hacemos un puerto, ¿no? Para que pueda navegar una embarcación con seguridad dentro del puerto. Y eso, pues hacemos obras, protegerlo y que puedan hacerse de una forma segura. Dentro de las obras de protección costera, ¿sí?, tenemos la línea de la playa y obras, estas obras, ¿sí?, que son las que van a detener el sedimento y pues ahí se va a ir formando la playa. Otra es estas obras de protección en el puerto, en el puerto de Coatzacoalcos, que ayuda a encauzar
en la corriente del río y pues en este también va a detener un poco los polves, ¿sí? Eh, la forma más común que se hace aquí en México es a base de rocas, ¿sí? Y de rocas que, bueno, tiene tres capas, una capa del núcleo, una capa intermedia y la capa que soporta el impacto del oleaje propiamente. Es el más común, el formado por de roca, ¿sí? Una que resiste el impacto de las olas, otra que sirve de filtro, y la otra que sirve para soportar las capas superiores. La construcción, pues la podemos hacer con elementos prefabricados y construyéndolo desde tierra hacia el mar o también del mar hacia tierra se puede ir construyendo. Eh, y empezamos aquí ya con las obras de protección, que son en este caso los rompeolas. Estas son estructuras que su función es romper la energía que trae el oleaje y que este oleaje pues no llegue a las zonas de operación del puerto, ¿sí? O esta obra nos va a servir para proteger esas instalaciones dentro en el puerto. ¿Qué es lo que logramos con estas obras? Pues que el interior del puerto sea una zona tranquila, que facilite las maniobras de la descarga, maniobras de atraque y desatraque de las embarcaciones. Y también, como una parte de la consecuencia, es que se impide el paso de o interrumpe el paso del oleaje. Permítanme un segundo. Eh, Bien, entonces, estas ropeolas eh, detienen los sedimentos. No es su función principal. Su función es detener o disminuir el paso del oleaje al interior del puerto. Como un complemento, bueno, va a ir deteniendo los sedimentos. Aquí tenemos el caso del puerto de Veracruz, el puerto antiguo, el puerto que conocemos, ahí el malecón, el café de la parroquia, y el malecón y el ¿cómo se llama? Castillo de San Juan de Ulúa está en esta zona. Y pues este puerto ya llegó a su saturación y bueno, se ideó construir otro puerto a un lado, que es este que está proyectado. De este puerto ya se construyó esta parte, este rompeolas ya se construyó y ya se construyó una parte de esto de aquí. Este otro rompeolas viene en una segunda etapa. La escollera, ¿sí? Es una estructura, estructuralmente se diseña igual que un rompeolas.
no varía la forma del cálculo. Pero esta, a diferencia, se construye en la desembocadura de los ríos o en la desembocadura de alguna laguna, ¿sí? O de algún puerto interior. Esto es para darle un mejor cauce o facilitar el acceso y salida de barcos a estos recintos. Veíamos el caso del puerto de Coatzacoalcos. Aquí les pongo el ejemplo del puerto de Tampico, ¿sí? Que bueno, aquí como una adicional, vemos que la línea de playa original venía aquí y pues ya se ha ido acumulando aquí sedimentos, ¿sí? Estos se dejan crecer y a lo mejor van a crecer tanto que en algún momento pues van a llegar a entrar al canal de navegación en el río. Aquí vemos este detalle de este puerto de Tampico. Aquí vemos la línea de la playa. Aquí está la línea de la playa y vemos lo que se ha ido asolvando. Vemos esta obra de protección y esta otra es lo que les llamamos espigones. Aquí, bueno, pues es interesante ver que si esta parte de aquí se empieza a erosionar, pues este espigón va a quedar despegado de tierra. Y entonces ya no va a cumplir adecuadamente su función, sobre todo en la parte del empotramiento. Entonces es de ver ese tipo de alteraciones que ocasionamos o que se ocasionan al construir este tipo de obras y la forma de cómo lo podemos remediar. En este caso de acá tenemos el puerto de aquí y el puerto de Altamira, que es el que está a un lado, ¿sí? Y bueno, pues es un puerto interior, no tiene ríos, ¿sí? Pero pues se necesitan de unas escolleras para poderle tener el canal estable, que no se asolve, ¿sí? Y que pueda el barco cuando entre, pues entre con seguridad, tenga una distancia de parada, y es por eso que se construye esas escolleras. El otro tipo de estructuras son los espigones. Son estructuras más pequeñitas, comparativamente, son muy pequeñitas estas comparadas con rompeolas. Y la, el objetivo de estas obras, de estos espigones, es, hagan de cuenta, un rompeolas pequeñito, pero no tiene la misma, no se diseña igual que la pollera o que el rompeolas. Su función es amortiguar el impacto del oleaje, disminuir la energía que traen las olas y eh, con esa reducción de energía o disipación de energía de las olas, hacer que el sedimento se detenga, que no se siga moviendo. Esto pues, para evitar que la playa se vaya perdiendo, se vaya erosionando, como es el caso de muchas playas que tenemos aquí en México. Eh, y generalmente estos espigones, estas obras, se construyen en una serie de varios de ellos. No se construye uno solo, sino que son diferentes a lo largo de la costa. Estas generalmente, su longitud es más o menos hasta donde empieza a romper la ola. Hasta ahí es más o menos el diseño de la longitud de estos rompeolas, o de estos espigones. Y la separación de ellos también, más o menos hay una receta, ¿sí? Aunque sí hay fórmulas para poderlo evaluar. La separación entre un espigón y otro, ¿sí? Más o menos es una vez y media la longitud
del espigón. Y la longitud, pues aproximadamente desde la línea de playa hasta donde la ola empieza a romper. Eso es más o menos a nivel de una receta, así de manera rápida, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen el puerto de Lázaro Cárdenas y vemos que tenemos en esta zona un espigón, otra serie de espigones aquí, pequeñitos, que pues estos van evitando que se erosione esta parte de tierra, ¿sí? Y pues tenemos aquí las escolleras, que ahí se quedó un poco movida las flechas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos las escolleras, que para lo que sirven es para encauzar el flujo de la entrada y la salida de las embarcaciones, ¿sí? Y bueno, como consecuencia, pues aquí empieza a detener un poco el sedimento, pero no es su función. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos una serie de espigones para ir reteniendo la arena y ir incrementando la línea de la costa. En esta liga les doy una conexión a este portal portuario, que pues ahí hay mucha información acerca de los puertos, de toda la cuestión marítimo portuario, costero, que hay a nivel de varios países. Entonces es una página donde pueden encontrar mucha información relacionada con este ambiente marítimo portuario. Las dejo ahí. Pues se me hace interesante que si quieren tener alguna información de, eh, a manera de cultura o de reconocimientos o de nuevos avances tecnológicos o de nuevos planes de crecimiento. En el caso del puerto de Altamira estaba yo leyendo que tuvo un incremento en el movimiento de mercancías. Entonces, bueno, ahí podemos ir viendo tendencias, qué puertos van a crecer, ¿sí? En donde pues, puede haber áreas de oportunidad, en el caso de nosotros, áreas de oportunidad para trabajar, ¿sí? Si hay ampliaciones, si hay modificaciones, no nada más aquí en México, sino también en el extranjero, pues, sobre todo en América Latina, pues hay escasez de ingenieros especialistas. Y bueno, pues, podremos tener ese acceso a esa información. Bien, tenemos una clasificación de las olas atendiendo a diferentes características. Aquí, bueno, pues yo les pongo seis de ellas, ¿sí? Y bueno, pues un rompeolas puede caer en varias clasificaciones de las que tenemos. No es que no se puedan combinar. Sí, podemos tener un rompeolas a talud y que sea perpendicular a la playa, ¿sí? Bueno, son dos clasificaciones y es la misma estructura. Bien, tenemos al principio los rompeolas a talud, que son los más comunes, que son de los que ya estamos viendo aquí. En México, pues los tenemos frecuentemente. Tenemos los de pared vertical, esto es, que es generalmente son a base de cajones de concreto de gran tamaño, ¿sí? Que se empiezan fabricando en tierra y se llevan flotando y a donde se van a colocar se les rellena con arena, ¿sí? Producto de dragado, y se van hundiendo hasta que llegan al fondo y ya quedan en su lugar, ¿no? Definitivo. Se va haciendo un cajón, otro cajón, y así muchos cajones hasta formar pues prácticamente una pared, ¿sí? En vez de hacerlo con piedras, lo hacemos con estos cajones. Y la otra es que hay una combinación de ellos.
podemos tener este que es de concreto y en esta parte ponerle roca. Por la otra podemos tener este y tenemos en la parte de arriba estos cajones. Entonces es una posible combinación de la geometría de la sección transversal. La otra, en cuanto a la estructura, pues tenemos los que son flexibles y permeables. ¿Cuáles son? Pues son estos de aquí, que son a base de rocas. Esto de aquí, pues si hay un asentamiento, pues se reacomodan las rocas, las piedras, ¿sí? Y tienen mucha flexibilidad. Como tienen muchos huecos, ¿sí? Las rocas, el agua pasa a través de entre los huecos, ¿sí? Aquí a veces nos confundimos nosotros que un rompeolas tiene que ser muy similar a lo que es una presa. Una presa la construimos para de este lado almacenar agua y de este lado poderla irla sacando de manera paulatina. Y pues esta presa tiene que tener en la parte interior una capa impermeable, tal que el agua no pase a través de la estructura. Ese es el caso de un rompeolas, de una presa de rocamiento, ¿sí? En cambio, en el caso de los rompeolas, pues tenemos agua de este lado y agua del otro lado. Entonces, no me impacta mucho si el agua va a pasar entre los huecos de esto, no lo necesito totalmente impermeable. Eh, los rígidos pues, son los que están hechos a base de cajones de concreto, ¿sí? Y los semirrígidos, pues es algo similar a este que tenemos aquí. Una parte flexible y una parte rígida. O la otra, pues es esta, ¿sí? Una parte rígida y una parte flexible. De acuerdo a la permeabilidad, bueno, ya comentamos, los de concreto son prácticamente impermeables y los de roca son permeables. Y cuando tenemos una combinación, pues puede ser permeable o impermeable, todo depende de cómo esté la estructura. Eh, ¿Cómo lo tenemos ubicados según la línea de la costa? Pues son perpendiculares a la línea de la costa. Esto es, tenemos aquí, el rompeolas, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. O podemos tener un rompeolas construido así. Aquí tenemos la costa y quedan ubicados de forma paralela a la línea de la costa. Y el otro, pues es que tenga un cierto ángulo, ¿sí? Que no sea perpendicular a la línea de la costa. Entonces, podemos tenerlos de diferentes formas. Ustedes dirán, bueno, ¿en qué caso tiene que tener un rompeolas que esté separado de la costa? Vamos a ver que sí hay utilidad en ese tipo de estructuras. Lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos. Por los materiales que se emplean para su construcción, pues los tenemos hechos 100% de roca. La otra es una parte de roca y con elementos que soportan el impacto de las olas de concreto. Pues hay muchas formas y están algunos nombres nada más de ellos. Y la otra es que podemos usar una parte combinada. Esto es, nosotros podemos tener un rompeolas así, y esta parte la construimos de roca y esta parte la construimos de elementos prefabricados, que pueden ser elementos de concreto, cuando llegan aquí la ola, ¿no? Y este es el lado puerto, este es el lado mar. Entonces podemos tener este tipo de combinaciones, tener elementos prefabricados de un lado, roca del otro, o también lo que podemos tener es esta parte de roca y esta parte de enrocamiento,
viene el oleaje. Entonces se puede tener combinaciones. ¿Y de qué va a depender cuál seleccionemos? Bueno, pues aquí ya es lo que se comentaba el día de hoy, ahí en el curso, pues el feeling, ¿sí? El sentimiento, la experiencia, la conveniencia, el análisis de, pues, con qué material cuento, con qué volúmenes, ¿sí? Eh, si lo hago con elementos prefabricados, con qué elementos los voy a utilizar, cómo los puedo utilizar, la altura de la ola, su ubicación, la maquinaria que se dispone, en fin, hay una infinidad ahí de posibles alternativas, ¿no? La otra es construirlo a base de tablestacas, ¿sí? Estas tablestacas son placas de acero, ¿sí? Que se van hincando en el fondo marino, se va formando una pared. Entonces, estas soportan el impacto del oleaje y bueno, son muy fáciles y muy rápidas de construir. El inconveniente que tienen es que por la ubicación geográfica que tenemos en el mundo, ¿sí? Estamos en la parte al Ecuador y por la temperatura del agua y la salinidad, pues es altamente corrosivo estas estructuras metálicas. Se tienen que hacer con un acero especial, bueno, tener paredes más gruesas para que le demos una oportunidad a que se vaya oxidando una parte de él y no pierda la estabilidad. Y la otra es implementar eh, sistemas de protección catódica. ¿Para qué? Pues para evitar la corrosión. Estos se usan mucho en las partes al norte del mundo, ¿sí? En Japón, en Rusia, en Noruega, porque ahí la temperatura del agua del mar es más fría. Y con esto, pues el grado de corrosión de la conductividad eléctrica disminuye y con menos agresivo la corrosión. Entonces tenemos tablestacas que también lo podemos utilizar para construir. Aquí en México pues no tenemos alguno de estos. Se hizo en el puerto de Tuxpan, en el rompeolas, pero pues se hincó aquí una tablestaca, otra tablestaca que venía al fondo, ¿sí? En esta parte se llenó de arena y pues aquí se puso roca y se puso roca de este lado. Entonces, pues esta tabla estaca, pues sí, ayudó, pero finalmente pues, lo que se hizo fue un rompeolas de talud, ¿sí? Obviamente, si ustedes se van ahí al puerto de Tuxpan, pues van a ver que a lo mejor ya no ven, ¿sí? Pero escarbándole un poco, puede ver la corrosión de estas tablas estacas. Entonces, pues lo que está manteniéndolo pues, es esta roca que ya se tiene. Esto aquí se puede desintegrar y pues, no va a perder estabilidad de la estructura. Es uno de los pocos casos. La otra es por la forma en que la energía que trae el oleaje la va a liberar, ¿sí? O la va a contrarrestar. Una es que la ola no va a pasar por la estructura, ¿sí? Totalmente no el rompeolas la detiene. Y la otra que hay rompeolas que no lo detienen al 100%, sino lo detienen en un cierto porcentaje y pues a través de la estructura va a cierto oleaje. Esto son estructuras que son utilizadas, ¿sí? Para disminuir el impacto de las olas, reducirlo nada más. No queremos que se amortigue al 100%, pero sí que se reduzca ese impacto. Y bueno, pues les pongo algunos ejemplos de los rompeolas. Aquí tenemos un rompeolas vertical, rígido, ¿sí?
Aquí tenemos este otro rompeolas también, una parte superior que tiene un faldón, tiene una base de enrocamiento, aquí tiene una cimentación de enrocamiento y esto es a base de cajones. La otra es hacer el cajón y ponerle una capa talud, ¿sí? De enrocamiento, ¿sí? Y podemos poner estas capas con diferentes estructuras. Aquí una capa de rocas más grandes, esta de rocas más pequeñas, una cimentación de roca pequeña, en fin, se pueden ir haciendo diferentes combinaciones. La otra es hacerlo a base de dovelas, ¿sí? Se va poniendo esta primera dovela, ¿sí? Encima la otra y así. Estas pues obviamente tienen que ir machimbradas para evitar que haya un deslizamiento, asegurar que estas no se muevan. Ustedes alguna ocasión habrán hecho de niños eh, y jugando con tabiques, ponen un tabique encima de otro y otro, ¿sí? Y hacen una torre de tabiques o de figuras de plástico. ¿Qué pasaba? Pues que estas se caían muy fácilmente. En cambio, cuando ya empezamos nosotros a ver que hacen bardas con los tabiques o atrapeados, pues estos tienen una mayor estabilidad. Lo mismo con ese tipo de estructuras. Hay que construirlas de dovelas que las quebradas para evitar que pues tengan esa caída, ¿no? O deslizamientos en un momento dado. La otra pues, es aquí tener los cajones de concreto. Estos cajones, les comentaba yo, se van construyendo en tierra, se llega a cierta altura, como están huecos, pues hacen las funciones de una embarcación, ¿sí? Se llevan flotando hasta el lugar donde se van a colocar, se sigue haciendo la construcción, se hacen más grandes y se rellenan con arena y estos pues ya se van asentando en el fondo marino. Eh, Se pueden construir pues así cuadrados, la otra, tener esta protección, este faldón, no, es este, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, ¿sí? O lo podemos tener inclinado, aquí con varios cajones más grandes, ¿sí? Entonces, las combinaciones pues, son muchas. Aquí pues no se preocupen tanto por este tipo de estructuras porque en México no las hacemos, las construimos porque no tenemos la infraestructura. Aquí se requiere de equipos altamente especializados para construir estas, que son prácticamente unas embarcaciones de concreto y poderlos llevar flotando. Y estando en el mar, a empezar a flotar, a darle la altura suficiente, pues se empiezan a terminar de construir en el mar, ¿sí? Entonces, se requiere de toda una infraestructura para hacerlo. Aquí en México no lo tenemos y esto lo pueden ustedes ver comúnmente en Europa, que se hacen de este tipo de material, que es de concreto a base de, bueno, cajones a base de concreto. Eh, los rompeolas que van a aminorar o van a reducir la altura de la ola, pues tenemos aquí el oleaje viene incidiendo en esta dirección, viene con una cierta altura y esta, pues vimos, viene con sus movimientos orbitales en las partículas en la parte superior. Y sabemos que en la parte de abajo pues, van haciendo los movimientos más pequeños, más pequeños, más pequeños. Bueno, ahí me salió medio grande. ¿Sí? Van haciendo más pequeños estos movimientos orbitales de las partículas. ¿Qué pasa cuando llega a esta parte? Pues que aquí viene la ola, ¿sí? Y pues toca, ¿sí? Los movimientos orbitales, se produce mucha turbulencia. Esta turbulencia genera fricción entre las partículas de agua, ¿sí? Y al generarse la fricción,
se libera energía, calor, y la altura de la ola, al final de cuentas, pues traíamos una altura aquí y ahora vamos a traer una altura más pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues con esta estructura que puede ser un cajón de concreto, ¿sí? Disminuimos la altura de la ola que creamos en este lugar y ya tenemos esta altura de ola más pequeña. Lo podemos hacer de un cajón o a base de rocas, ¿sí? Hacer esta estructura hasta cierta altura, ¿sí? No llegamos hasta la superficie y es una obra que pues no se ve, ¿sí? Y pues esto es muy socorrido en las playas para detener la arena. El turismo pues no las ve, ¿sí? Ve la superficie del mar, pues dice, está muy bonito, pero no ve que abajo del mar pues, hay una obra ahí hecha a base de rocas o de algún otro material y pues no se ve, ¿sí? Entonces, si esta obra la hacemos hasta la parte de arriba, pues el aspecto visual del turista pues, no es tan agradable. Entonces, por eso es que se hacen de este tipo semisumergidos. La otra es que este de aquí, pues ya en la actualidad hay unos materiales que son eh, relativamente nuevos, ¿sí? Que son los geotextiles. Entonces se hace un geotubo. Este tubo es una especie de manguera, se rellena con arena y agua, como es casi como los costales de azúcar, tienen muchos huecos, ¿sí? Entonces sale el agua, pero los granos de arena se retienen. Entonces se va formando una especie de tubo, ¿sí? Este tubo se va rellenando y queda ahí en el fondo. Obviamente estas estructuras de textiles pues no tienen la vida útil o tanta vida como el caso de hacerlos de concreto o de enrocamiento. Sí tienen un nivel de degradación, pero pues son muy rápidos de construirlos, ¿sí? Relativamente son económicos, con lo que se rellena es con arena, no se necesita roca. Entonces, pues, esa es una ventaja competitiva, que es lo que están ahorita vendiendo ellos, ¿no? Que se construyen rápido, ¿sí? Tenemos estos otros, es un cuerpo flotante, viene la ola, choca contra esta, se disipa energía y lo que tenemos a esta altura, ahora vamos a tener esta altura más pequeña. Esto pues, generalmente lo hacemos con profundidades relativamente pequeñas, no lo hacemos en aguas muy profundas. ¿Por qué? Porque lo que se amortigua de oleaje no es tan grande, ¿sí? Si tenemos una ola de 3 metros, acabamos a tener de 250, pues no es gran ventaja. En cambio, si tenemos por acá una altura de 1 metro, vamos a tener la altura de aquí de 70 centímetros, 60, pues ya es bueno para detener el transporte. Este tipo de estructuras pues, las tenemos en este ejemplo. Estas de aquí son cuerpos flotantes. Estos de aquí se anclan al fondo marino para que no se desplacen, no tengan tanto movimiento y pues amortiguen el oleaje. Eh, tenemos estos otros casos, ¿sí? Que es aquí una tubería. Esta tubería viene conectada a una bomba. Esta bomba le suministra aire, ¿sí? Más bien no es bomba, es un compresor, ¿sí? El compresor le inyecta aire a esta tubería y pues aquí empieza a sacar burbujas. Estas burbujas, pues lo que hacen es que viene también aquí el movimiento orbital de las partículas. Con el toque con las burbujas, pues se produce una turbulencia. Esta turbulencia provoca liberación de energía y pues la altura de la ola en esta parte va a ser más pequeña. Viendo. Bien.
El otro tipo pues, es muy similar, únicamente viene esta tubería y de este lado tenemos una bomba, se inyecta agua, aquí viene el agua, se pone un chiflón y este chiflón va a producir chorros de agua. Estos chorros de agua, pues también igual, provocan que el movimiento orbital de las partículas vaya disminuyendo y, por consecuencia, la altura también disminuye. Estos son los que van amortiguando el oleaje. Y bueno, pues aquí les pongo esta liga de unos geotextiles. Eh, yo creo que esto va a tener un auge en muchas áreas. El otro día creo que les pasé por ahí un video o la liga para una plática de concreto en rollo, ¿sí? Entonces, cada vez están sacando nuevos materiales, tienen cierta durabilidad, economía, facilidad de construcción y demás. Entonces, pues está viendo estas novedades, ¿no? Materiales. Eh, Ahorita también con la tecnología más bien, con la nanotecnología, también está habiendo cambios en materiales, pues de una forma impresionante. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar en un futuro próximo? Pues no sabemos, ¿no? Está evolucionando constantemente esto. Um, Como nuestro tema es más, está enfocado mucho a lo que es el rompeolas, bueno, ¿qué ventajas tiene un rompeolas de talud? Pues aquí los vemos. Usamos roca natural, eh, podemos irlo construyendo desde tierra hacia el mar, vamos poniendo material a volteo, o la otra es irlo construyendo de mar a tierra con medio de barcazas, ¿sí? Estas barcazas vienen de roca y pues se ubica en el mar y pues suelta el material por la parte inferior de la barcaza. El impacto ambiental que se tiene pues, es bajo, ¿sí? Y puede llegar en la parte inferior, por los huecos que tiene, pues a formar arrecifes. Bueno, es una ventaja. Y eh, el daño que pueda sufrir un rompeolas de este tipo, pues es paulatino o gradual. Esto es, un rompeolas no falla abruptamente, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, algún edificio, ¿sí? Que hemos visto como cuando tienen alguna falla de cimentación, pues fallan y fallan de una forma abrupta o cuando um, algún puente entra en resonancia, pues, su falla no es poco a poco, sino que es abrupta, ¿no? Entonces, estos rompeolas, como son rocas ahí acomodadas, puestas unas sobre de otras, pues su deterioro va siendo paulatino. Aun cuando llegue a presentarse un huracán, ¿sí? El oleaje huracanado, pues los daños que ocasiona no son en toda la estructura y son daños parciales. No destruye totalmente la obra. Las desventajas, pues que se necesita mucho material. La otra, pues hay que tener bancos de material cercanos, en el peso y la cantidad que se requiere, ¿sí? Y bueno, como es un material flexible, eh, es de material suelto, hay que estar dándole mantenimiento de forma continua en algunos elementos que se pudieran estar moviendo por la incidencia constante del oleaje. Y por la inclinación que tienen, ¿sí? Estos, el fondo marino, ¿sí? Pues un barco, que la embarcación, pues no puede llegar aquí porque eh, el talud le impide llegar. Entonces es una desventaja. Aunque se puede solucionar esa desventaja, aquí la vemos, ¿sí? Vemos esta estructura, ¿sí? A base de pilotes y ya solucionamos ese inconveniente, ¿sí?
Aquí los barcos pueden llegar y atracar sin mayor problema. Tenemos este. Este faldón, viene la ola, se sobreleva, llega otra ola, toca, y esta ola puede llegar y pasar del otro lado. Tenemos aquí un patio, y este faldón ayuda a evitar que la ola no pase de este lado e inunde esta zona. Entonces, esta estructura nos ayuda para eso. De estas, pues, hay muchas formas que se pueden construir. ¿Sí? Unas es construyendo una cosa así, otra es dándole una cierta curvatura, y otra pues, es haciendo una estructura así. Entonces, tienen muchos, ahora sí que lo que es la imaginación y los objetivos que... Entonces, lo que tratamos es de que pues, el agua no pase del otro lado. La función, entonces, se construyen estos faldones para evitar que el agua pase del otro lado. Aquí, bueno, pues lo que comentábamos, las combinaciones de estructuras rígidas con estructuras flexibles, ¿sí? O de derrocamiento y de concreto. Entonces tenemos aquí una parte de concreto, de rocas, y la parte superior del, del concreto. Y pues lo que tenemos que cuidar pues, es los niveles mínimos y el nivel máximo. El nivel de pleamar, aquí por la marea, subiera hasta esta parte, pues esto de aquí se quedaría inundado. Generalmente este coronamiento de los rompeolas es por encima del nivel de la pleamar media superior. Aquí vemos una solución. Ya se puede atracar el barco de un lado, una cimentación y el concreto. La otra, bueno, pues aquí está una forma. Se puede ir construyendo un rompeolas. Primero se construye esta parte, esta otra. Y bueno, más que empezar a construir esas partes, lo que construir primero pues, es esta, que es una plantilla, evitar que las rocas se vayan enterrando en el fondo marino. Es una plantilla así como cuando hacemos una plantilla para desplantar las de cimentación de alguna construcción pequeña, ¿sí? Nos sirve para la distribución de cargas uniforme. Entonces, primero se construye esta plantilla, después se construye este lado, este otro, se rellena todo lo que está en la parte de adentro, otra parte de aquí, se rellena lo de adentro, y finalmente la copa. Entonces, la forma de construcción, pues hay muchos procedimientos, cómo pueden irse estructurando el perfil del rompeolas. Los rompeolas verticales aquí los mencionamos, aunque no los construimos, pero bueno, vale la pena considerarlos. Es que se tiene menos el rompeolas a talud, requiere una superficie amplia. En cambio, uno de estos requiere una superficie más pequeña. Otra, pues como se hacen de concreto y hay control de calidad y demás, pues requiere de poco mantenimiento. Es más rápido, hay pocas probabilidades de que falle, no tiene impacto ambiental, el impacto es reducido, se usa el material que se drague para rellenar los huecos de las celdas. ¿Sí? El barco puede atracar a un lado, ¿sí? Y estos, pues si por alguna razón ya no es conveniente tenerlos en ese lugar donde se colocaron, hacer alguna ampliación o alguna desviación, en fin, que se requiera moverlos, pues lo que se hace es quitarle la tapa superior, ¿sí?
se les extrae la arena con la que se rellenó, esta estructura empieza a flotar y se lleva al lugar donde se quiera volver a utilizar. Entonces es una forma de poderlos reutilizar ante una eventualidad de tener la necesidad de moverlos. Las desventajas que, bueno, aquí tenemos en este caso del rompeolas a talud, esta área, tenemos un peso P, ¿sí? Sabemos que el esfuerzo es igual al peso entre el área. Si esta área es muy grande, pues el esfuerzo va por metro cuadrado, pues va a ser menor. En cambio, si tenemos poca área y tenemos el peso de esto grande, pues los esfuerzos que le vamos a transmitir al suelo son mayores. Por lo tanto, debemos de garantizar que el suelo sea capaz de soportar esfuerzos. Estas estructuras, por ser verticales, lo veíamos en la clase pasada, pues reflejan las olas. Al reflejar las olas en el pie del talud, puede ocasionar que haya erosiones, que haya un desgaste, y si este desgaste es continuo, puede llegar a fallar por fallas al pie de la estructura. De esto, bueno, pues toda una infraestructura para la construcción de estos es muy sofisticada, muy especializada, y pues aquí en México no contamos con ella, ¿sí? Con toda esa infraestructura tecnológica, ¿sí? Equipos para irla fabricando estos cajones de eh, tenemos aquí otra clasificación. Esta es la sección típica, ¿sí? De los rompeolas. Hay combinaciones, ¿sí? Que aquí pues se haga un espesor. Si estamos aquí del lado del mar, este de aquí sea grueso y este de aquí sea más delgado. ¿Por qué? Pues porque de este lado no hay oleaje y de este lado está el oleaje más intenso. Pudiera ser más delgado, ¿sí? O en esta capa de aquí, pues es la capa que soporta el impacto de las olas, y de esta parte de aquí abajo ponerlos con unos elementos más ligeros, ¿sí? Porque ahí no hay impacto de oleaje. Entonces se pueden hacer combinaciones de elementos. Obviamente, entre más complicado lo hagamos las secciones, se requiere una mayor supervisión, con mucho cuidado y durante el proceso constructivo. Si no se tienen los cuidados debidos, pues, la estructura puede llegar a fallar. Eso, bueno, pues en cualquier obra, ¿no? Si no está bien supervisada, pues corremos el riesgo de que el concreto no tenga el revenimiento, no tenga la resistencia suficiente, no tenga el armado que debe estar como debe estar colocado, ¿sí? En fin, podemos tener muchas fallas si no hay supervisión. Eso, pues, en cualquier obra. Eh, pues combinaciones de diferentes estructuras. ¿Qué es lo que necesitamos considerar para el diseño de los rompeolas? Bueno, pues cómo vamos a diseñar la forma del rompeolas. Bueno, una es cómo queremos contrarrestar el efecto del oleaje. Queremos que se refleje, que pase por entre los huecos, que se disipe totalmente, que no se disipe totalmente. ¿Qué es lo que queremos, no? Si lo hacemos sumergido, si lo hacemos emergido, si lo hacemos eh, de un elementos de concreto o lo hacemos con elementos de roca. Entonces, esto pues va a ser de la disponibilidad de materiales que tengamos, los volúmenes, formas de construcción, equipo constructivo, procedimiento constructivo, en fin, pues va a haber ahí varios elementos en juego.
La otra es el arreglo que tenga en planta el rompeolas. Esto, pues, nosotros no diseñamos un rompeolas en principio. A ver, lo voy a diseñar, le voy a poner de tal tamaño. Viéndolo en planta, ¿sí? Si tenemos el rompeolas, pues esto no lo diseñamos nosotros de esa manera. Vamos, no, a nosotros nos dan cómo construir un rompeolas, cómo diseñarlo. Pero esta formación, ¿sí? Esta orientación de los rompeolas, eso lo tenemos cuando hacemos un estudio de cuál es el tamaño del barco que va a entrar, cuál es el tamaño del barco más grande, cómo va a entrar el barco, si con sus propios medios o con la ayuda de remolcadores. ¿Sí? ¿Cuántos, si de este lado va a haber muelles o no va a haber muelles, el atraque de embarcaciones? ¿Qué separación requiere para hacer maniobras el barco prototipo? ¿Sí? En fin, eh, se hace toda una serie de estudios para ver el dimensionamiento portuario. Ya que se analizó todo eso de cuántos muelles voy a tener, qué tamaño van a ser esos muelles, en fin, eh, todas las áreas que se requieren. Ya que se hizo el diseño, eh, el dimensionamiento portuario, ahora sí ya sale el plano con que así, de esta forma, va a ser el rompeolas. Ya se vio el efecto de la difracción del oleaje, el recinto, y bueno, pues ahora vamos a construir el rompeolas. Tenemos que ver cómo está esta disposición en planta para ver qué tipo de sección es la más adecuada, con qué elementos lo construimos, en fin. La oscilación o el movimiento que pueda tener dentro del puerto, a dónde se va a permitir cierto oleaje dentro del puerto. Hay puertos que en el interior pues, es una alberca, no hay oleajes. Hay otros que sí permiten cierto nivel de oleaje. Obviamente, la operación pues, va a verse disminuida. ¿Sí? Y la otra pues, es la cuestión, ¿cuánto nos cuesta este puerto? Bueno, este rompeolas. Eh, Otros, bueno, pues ¿con qué criterio vamos a diseñar el rompeolas? Aquí el rompeolas lo podemos diseñar con 0% de daños o poderlo diseñar con un cierto porcentaje de daños, cuando es a base de enrocamiento. Nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me conviene? Hacer un rompeolas que aguante todo el oleaje y no le va a pasar nada, ¿sí? Cuando llegue un oleaje huracanado. O la otra es, lo construyo y si se presenta un oleaje huracanado, yo ya voy a tener programado que se va a destruir un 10%. Entonces los elementos van a ser más ligeros. Yo voy a prever, va a dañar un 10% o un 15%, dependiendo de la importancia que tiene el rompeolas y el puerto. ¿Sí? Entonces sí hay posibilidades de cierto nivel de daños. Se movieron varias rocas, bueno, pues voy, le coloco otras más y ya quedó otra vez el rompeolas como nuevo, ¿sí? Entonces, esto pues ayuda a bajar costos, aunque pues también hay que ver las afectaciones en la operatividad del puerto. Ese daño va a causar que el puerto no pueda trabajar, pues sí va a ser complicado, ¿sí? Y la importancia que tenga, porque si es un puerto pequeño, ¿sí? Uno de unas marinas, ¿sí? Para de yates pequeños, pues, no va a haber mayor afectación a ese lugar, ¿sí? Y fácilmente se puede reparar. Pero si tenemos un puerto industrial como es el de Tampico, el de Mira, o el de Dos Bocas, petroleros, ¿no? Que pues ahí no podemos aceptar daños. ¿Por qué? Pues porque se afecta la, ya no la afectación no es a nivel local, sino ya es a nivel nacional. Entonces, esa parte pues, es relevante, las condiciones de utilización del puerto.
cómo se van a hacer los trabajos y con maquinaria en tierra, con maquinaria en mar, ¿sí? Procedimientos constructivos, pues ya en la actualidad, pues tenemos tanta maquinaria, ¿sí? Tantos tipos. Yo les puedo decir que hace 40 años que salí de la escuela, pues no, ni soñando pensábamos que se podían hacer los segundos pisos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cargar las famosas ballenas con las grúas, simplemente no había grúas en aquel entonces de esa capacidad. Entonces, pues vamos viendo que con la evolución de la tecnología y de maquinarias sofisticadas, pues se pueden hacer obras más rápido, ¿sí? De mayor envergadura. Eh, ¿Cuántos materiales tenemos disponibles? Si los bancos son suficientes o no son suficientes, si le vamos a dar mantenimiento o no le vamos a dar mantenimiento, ¿sí? Entonces, estas son consideraciones que debemos de ir tomando en el diseño de un romper. Aquí, pues, les expongo los factores o las condiciones que pues, están presentes en un puerto, en una región, que debemos de considerar para el diseño del rompeolas. Hay unos elementos que son muy importantes y otros que son menos importantes. En final de cuentas, todo es importante, pero unos son más relevantes que otros. Entre los elementos más relevantes, pues tenemos la topografía y el oleaje. Son los elementos que tienen mayor impacto. La batimetría, bueno, porque en todas las obras necesitamos tener eh, un levantamiento topográfico para saber hasta dónde va a llegar nuestra cimentación, a dónde vamos a estar, dónde va a haber cortes, dónde va a haber rellenos, en fin. ¿Sí? Necesitamos un plano topográfico. No lo tenemos, pues no podemos trabajar. También la otra es cómo está configurado el fondo marino. Eso es estrictamente necesario para poder ver las coordenadas de las cotas y la geometría del rompeolas. ¿En qué otros datos influye? Bueno, pues en el oleaje, ¿sí? En los niveles de marea y en el transporte de los sedimentos. El transporte litoral o dinámica litoral se refiere a el transporte de sedimentos. La geología y la geotecnia, bueno, pues, vamos eh, para todo esto, ¿sí? Y pues, ¿dónde nos va a afectar? Pues analizando estos elementos de la arena, bueno, cómo va a estarse moviendo, si el movimiento es significativo, si es poco, si es mucho, ¿sí? En qué sentido se mueve, hacia un lado o hacia el otro, o hacia el lado de la costa o hacia el lado del mar, ¿sí? El oleaje, bueno, pues ya lo vemos que es de una importancia muy alta, lo mismo que este, y la marea astronómica pues, nos va a dar cuáles son los niveles máximos del rompeolas para que no quede inundado. Si es que lo estamos haciendo por encima del nivel del mar. Los rompeolas sumergidos, pues así quedan por debajo del agua. La marea astronómica pues, es fundamental. Cuando se presenta un huracán, pues el nivel del mar se sobreleva más de lo normal de la luna y el sol, como lo habíamos visto en los tipos de mareas. Las corrientes, bueno, pues sobre todo cuando tenemos un río, ¿sí? La desembocadura de un río o la desembocadura de una laguna, hay aportaciones de agua dulce, van hacia el mar, ¿sí? Entonces, también tenemos las corrientes producidas por las mareas de una laguna, y bueno, ver si esto de aquí no afecta el transporte de sedimentos. Un tsunami, bueno, también es esto, pues,
podemos hacer análisis y demás, pero pues saber cuándo se va a presentar y de qué magnitud va a ser, pues no es tan fácil su determinación todavía, ¿sí? El transporte de sedimentos, bueno, pues es una importancia de media a alta según si es mucho el transporte y este transporte se va a introducir dentro del puerto, como el caso del puerto Chiapas, que ahí el sedimento es muy intenso, el transporte. Este de aquí está avanzando y está invadiendo la parte interior del puerto, haciendo obras de ampliación para tratar de tener la mayor cantidad de sedimento. Terremotos, bueno, pues también igual, no sabemos cuándo se va a presentar y eh, la parte de los vientos, pues su importancia pues, es baja. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿en dónde nos va a afectar? Cuando un barco va entrando, se ve sometido al viento, prácticamente una pared está sumergida a la acción del viento, y bueno, pues esto nos va a hacer que el barco se tienda a mover hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Y pues tengamos que tener áreas más amplias para que pueda navegar con seguridad. Otros como el hielo y la nieve, pues, aquí pues, en México no tenemos problemas de que el mar se congele, ni tampoco de que tengamos problemas con, con la nieve. ¿Sí? La nieve, ¿qué problemas ocasionaría? Pues si la nieve cae sobre la embarcación, pues le va a aumentar el peso. ¿Sí? Toda la nieve que se llegue a acumular en la cubierta incrementa el peso y pues, el barco puede llegar a tener problemas de hundimientos sobre hundimiento. El caso de la temperatura, pues nos llega a afectar en el proceso constructivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estar trabajando a temperaturas altas en el mar o con mucha humedad, los trabajadores, su rendimiento es menor que cuando no hay tanta humedad. No sé si ustedes han trabajado cerca de la costa, ¿sí? Entonces estar sudando, ¿sí? Tener un cielo despejado, pues incide mucho los rayos solares, ¿sí? Entonces los rendimientos son diferentes. Entonces, eso pudiera llegar a tener una afectación. Otra situación que se presenta en algunos puertos es que cuando llega la noche, el vapor del agua del mar empieza a subir, ¿sí? Se mantiene sobre la superficie la neblina y pues en esos casos, embarcaciones que no traigan suficiente equipo para navegar por instrumentos, pues les va a ser difícil navegar con seguridad. Entonces, pues no van a navegar porque se forma esa copa de neblina. Esta neblina también, pues en las mañanas no pueden salir las embarcaciones o entrar al puerto porque está formada esa neblina. Hemos visto que las operaciones del aeropuerto de la ciudad, en algunas épocas del año, se suspenden las operaciones porque hay un banco de niebla. Entonces también sucede en los puertos, está con mayor frecuencia. Entonces lo que se hace es que a partir de cierta hora, el sol ya calienta la superficie del agua del mar, la neblina se disipa, ¿sí? Y a partir de cierto horario, las embarcaciones empiezan a operar. Entonces, esto puede llegar a afectar, no es un elemento fundamental, pero sí afectar la operatividad del puerto. Para diseñar un rompeolas, hay muchas fórmulas para calcular cuáles son el peso de los elementos que soportan el impacto del oleaje. Aquí en México y pues nos abocamos a los rompeolas de talud, porque son los que tenemos. Nuestro objetivo o el cálculo del rompeolas iba en
determinar cuál es el peso de estos elementos que deben soportar el impacto de las olas. Nuestro objetivo cuando diseñamos un rompeolas. A partir de eso, nos da todo lo demás. Entonces, el parámetro que nos da el diseño del propio del rompeolas, pues es el peso que va a soportar el impacto. Este peso de los elementos pues está impactado por la altura de la ola que está incidiendo, ¿sí? La altura de ola con la que diseñamos rompeolas. Entonces, si tenemos una ola grande, el peso de los elementos es grande y el rompeolas también es grande. La ola es pequeña o relativamente pequeña, los pesos son pequeños y la estructura también. Entonces, mucho va en función de la altura de la ola y de los elementos con los que estemos construyendo, que es con roca natural o con elementos prefabricados. Cuando usamos elementos prefabricados, tenemos una cierta sección, cierta conformación. Cuando usamos roca, tenemos otra conformación, totalmente diferente. Entonces, todo gira en función de esta dichosa formulita, que es muy sencilla de aplicar, pero seleccionar los valores de cada una de las variables, pues es nuestro dolor de cabeza. ¿Cómo lo diseñamos? Si diseño con una altura de ola pequeñita, o una altura de ola mediana, o una altura de ola menos grande, o muy grande, o demasiado grande. Ahí es donde tenemos nuestro dolor de cabeza. Y bueno, ¿con qué criterio seleccionar la altura de la ola? Vimos ya en clases pasadas todo el análisis del oleaje. Aquí pues requerimos de todo ese análisis que hayamos hecho. Tenemos que aplicar todos esos métodos, ¿sí? Y algunos más todavía para ver cuál es la altura de ola con la que vamos a diseñar. Por eso fue que nos entretuvimos mucho en estudiar todos los métodos que hay o analizar algunos de los métodos que hay para el diseño de los el cálculo de la altura de la ola de diseño. Entonces, si conocemos la altura de ola de diseño, conocemos esto. Si conocemos esto, toda la estructura ya la diseñamos. No es tan complicado el cálculo de un rompeolas. El diseño no es difícil. Lo que es difícil es a partir de qué datos y cómo lo voy a construir. ¿Sí? Si con elementos prefabricados, con roca, con faldón, sin faldón, con un talud, con otro talud, con un porcentaje de daños, un porcentaje de daños, ¿sí? Cómo es el proceso constructivo, si lo hago desde tierra, si lo hago combinado, en fin. Ahí es donde pues hay que aplicar muchos conceptos. El diseño en sí es muy sencillo. La fórmula de este señor, ¿sí? Lo que nos ayuda o para lo que sirve es para evaluar qué tan confiable es el peso que encontró con el cálculo de la fórmula de Hodgson. Nosotros calculamos o evaluamos el rompeolas con la fórmula de Hodgson, ¿sí? Pero llega esta fórmula y dice, una vez, yo te voy a analizar si ese peso que tú estás proponiendo es adecuado o no es adecuado. Aquí tiene otro tipo de consideraciones esta fórmula. Una de ellas, ¿sí? Es cuál es el nivel de daño que se puede ocasionar. La otra es la parte que se puede erosionar, ¿sí? En una sección transversal, y algo que pues en esa fórmula no tenemos es cuánto tiempo dura la tormenta. Les pone yo hace rato un ejemplo. A ver si...
Tengo esta hoja, ¿sí? Y yo la tengo aquí, la estoy sosteniendo, ¿sí? ¿Cuánto pesa la hoja? Pues nada, ¿sí? ¿Cuánto llega a pesar? Pues son poquitos gramos, ¿sí? Ahí está. ¿Dónde? Como 1 gramo, más o menos, menos. 1 gramo vamos a ponerle, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Y yo la tengo, ¿la puedo sostener? Pues sí, sin mayor problema, ¿sí? Pero si yo empiezo la clase y tengo la hoja aquí en mi mano, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando ya me den aquí las 10 de la noche? ¿Sí? Ya se va a cansar. Que la mano pues ya me va a estar temblando y ya no la voy a soportar, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con el oleaje. No es lo mismo que llegue la ola y actúe 1 hora, ¿sí? Cuando dura una tormenta, ¿sí? A que dure 5 horas la tormenta, ¿sí? ¿Esto qué va a ocasionar con el periodo de la duración que tenga la tormenta? Pues entre más tiempo esté actuando la tormenta, pues sí puede llegar a ocasionar más daños a la estructura. En la fórmula de Hudson, eso no se considera, ¿sí? ¿Cuánto tiempo está actuando el oleaje sobre la estructura? No es lo mismo que actúe 1 hora a que actúe 5 horas. Entonces, ese es un parámetro que aquí en esta fórmula lo está considerando, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunos comentarios a este respecto, ¿sí? De lo que se tiene esta fórmula, ¿sí? Que es esta, obviamente hay que meterle más, conseguir más información, más detalles para poderlo comparar, ¿sí? Y ver qué tan confiable o qué tan confiable es la fórmula de Hudson. Y bueno, pues, esta fórmula pues no se usa tanto. Lo que se hace pues, es que mejor este rompeolas lo llevo al laboratorio, lo pruebo. Si me resulta que es estable, bueno, ya la hice y ya me quito de problemas, ¿no? Ya lo pruebo en el modelo hidráulico y ya sé que va a estar cumpliendo satisfactoriamente. Si hay alguna falla en el modelo hidráulico, bueno, pues reviso los cálculos, reviso todo, diseño y pues lo solucionamos. Entonces, eh, lo podemos hacer nosotros de forma teórica o lo podemos hacer en forma práctica con un modelo hidráulico. Aquí, bueno, pues son cuántas formas de elementos prefabricados hay. Pues hay un montón de maneras y de formas. Los comunes es este, este ya no es utilizado, ¿sí? Porque como tienen las caras planas, pues ya no hay tanto trabajo como en el caso de este cubo que tiene unas ranuras. Lo que buscamos con los elementos prefabricados es que tengan un menor peso, ¿sí? El menor peso posible. Que entre ellos haya mucha trabazón, ¿sí? Que se amarre uno con el otro. ¿Para qué? Pues nosotros, si nosotros estamos, ahora sí que vamos a hacer un comparativo, ¿sí? De cuando se va a tirar un tiro libre, ¿sí? Se ponen los jugadores de frente, ¿sí? De manera individual, ¿sí? Y va el jugador contrario y va a disparar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si esos jugadores, entre ellos, se abrazan, ¿sí? O se entrelazan los brazos? Pues no se van a mover tan fácilmente, ¿sí? Hacen una barrera más sólida, ¿sí? Entonces, lo que conseguimos con esto, lo que queremos, es que los elementos uno con el otro estén más trabados, estén más entrelazados, el oleaje los va a mover menos. A que si estos no tienen un enlace o una trabazón entre ellos, pues es más fácil que se muevan, ¿no? Entrelazados, pues no se van a mover tanto, van a resistir mejor el impacto.
Eso es lo que se busca con todos estos elementos. Y el elemento que hay ahorita más reciente son los famosos Core Locks, ¿sí? En el que se hizo el rompeolas del puerto de Veracruz. Mm. Em, Aquí, bueno, pues vemos diferentes elementos, ¿sí? Que han ido probando, algunos han funcionado bien, otros no tanto, y como todos son de concreto simple, hay algunos que, por ser algo este de aquí, pues sus elementos fácilmente se fracturan. Entonces a veces se van colocando y no termina de construirse el rompeolas cuando ya todos los elementos o una buena parte de ellos ya se fracturaron. Aquí, bueno, pues de los elementos que vemos, ¿no? La fotografía nos dice muchas cosas. Una, pues el tamaño de los elementos pues, es considerable. Vemos ahí una persona y pues vemos el... ¿no? Otro detalle que aquí ustedes pueden observar es que aquí tenemos arena. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos se pusieron inicialmente cuando no había arena. Se fueron sobreponiendo. Y pues ahorita ya vemos que estos elementos ya tienen cierto nivel de enterramiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha ido acumulando arena. Entonces nosotros cuando vamos a una obra podemos ir intuyendo, ¿sí? Cómo ha sido el comportamiento de los sedimentos, si está habiendo erosiones o está habiendo... Y aquí pues, tenemos así a simple, con una simple fotografía, pues ya vemos que ha habido ahí un proceso de acumulación. Si esta arena puede ser acumulada por las olas o también puede ser acumulada por el viento, ¿sí? El viento también puede irla moviendo, tener esa acumulación. Aquí vemos elementos prefabricados, la forma que se van colocando estos elementos prefabricados. Se hace primero la base de roca, ¿sí? Y pues requerimos de grúas de amplio alcance, porque estos de aquí, pues tenemos taludes generalmente de dos horizontal y uno vertical. Uno vertical, dos horizontal. Entonces, si este de aquí tiene, no sé, 10 metros de profundidad y tenemos aquí un talud, colocar los elementos de este lado, pues son 10, el talud son 20, ¿sí? Más lo que tenga en esta parte, 25 más parte de seguridad, 30 metros, ¿sí? Entonces requerimos plumas que tengan grandes alcances, ¿sí? Y obviamente una grúa, pues no la vamos a tener de esta forma, ¿no? Que venga la grúa y que esté trabajando horizontalmente. No, generalmente siempre tiene un cierto ángulo. Entonces, si de aquí a acá requerimos 30 metros, ¿sí? Esta longitud se va a ver incrementada. Entonces, sí se requieren, por eso vemos aquí grúas de gran longitud. Entonces, pues una fotografía nos ayuda a interpretar qué es lo que está sucediendo. Vemos los bancos, los patos donde se fabrican los elementos fabricados. Prácticamente a veces se hacen una especie de murallas, ¿no? Porque son tantos elementos, tiene que haber toda una logística para irlos fabricando, ¿sí? Tener moldes suficientes, irlos fabricando, tener el tiempo de fraguado, el tiempo de traslado hacia la rompeolas, ¿sí? El ritmo que tiene que tener esta grúa para ir colocando elementos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no tengamos demasiados elementos en los patios, tengamos patios llenos ahí de elementos que no los podamos colocar, ¿sí? Unos grandes superficies, ¿sí? Y la otra, o tenemos pocos moldes,
la grúa tiene que estar esperando a que le surjan de elementos, ¿sí? O el fraguado también. O sea, en estos elementos se usan acelerantes de fraguado para el tiempo de colocación vaya reduciendo. Entonces, es toda una logística cuando se usan elementos fabricados. Aquí lo que les comentaba de los daños que se sufren, pues estos son daños parciales, ¿sí? Pues estos se pueden reparar con relativa facilidad, ¿sí? No así todo el rompeolas que no sufrió fue una sola parte de ellos. Elementos prefabricados que se llama elemento bari, esto lo patentó un constructor de Mérida, sí, de Mérida. Él se dedica a la explotación de bancos, ¿sí? Y bueno, pues dijo, bueno, ¿y por qué no hago mejor uno para la construcción de rompeolas? Porque él hacía explotación de bancos de roca para construir bones, rompeolas y demás. Entonces, esa era su especialidad. Y bueno, de ahí se aventó la puntada de diseñar este tipo de elementos. Estos elementos pues, tienen un coeficiente, vamos a ver más adelante, muy alto. La trabazón que hay entre un elemento y el otro es muy grande y esto lo que hace es que eh, eh, reduzcan los volúmenes de concreto a utilizar y los pesos finalmente, ¿no? Bien, llegamos aquí y aquí le dejamos, continuamos la próxima clase con las obras. Ahorita ya vimos las obras para proteger un puerto. Ahora vamos a ver las obras para proteger playas, ¿sí? ¿Cómo las podemos mantener estables? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún